estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hombres escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, enviados a la tierra, según el tiempo y el lugar señalado para cumplir una gran misión. Somos elegidos de Dios para formar su pueblo y estamos sustentados por una elección de Dios. Hombres humildes, íntegros, fieles, obedientes al llamamiento de Dios en medio del desierto, del diluvio, de la persecución, en medio de la incredulidad del siglo que les tocó vivir. Jesucristo, el Hijo de Dios, Alfa y Omega, principio y fin de este mundo para quien todo el universo había sido creado. También obedeció su llamamiento y llevó a cabo la más grande misión, salvar a la humanidad, otorgando al hombre la esperanza de una vida eterna, exenta de lágrimas y sufrimientos. Como él, uno a uno de sus apóstoles obedecieron a su llamado y cumplieron su misión en el tiempo señalado. Todas las cosas en la creación, en el universo, tienen un orden. Y en ese orden de Dios, yo le diría a la gente con plena seguridad que no hay iglesia de Cristo si no hubiera un apóstol. Porque la iglesia de Cristo, desde sus orígenes, desde la primitiva iglesia de Cristo, que fue fundada poco más de 2000 años, siempre fueron los apóstoles los que a manera de piedras vivas fueron los cimientos, el fundamento de la iglesia del Señor. Entonces, en todo el sistema de cosas, en este mundo, en esta vida, hay un orden. Y en lo espiritual es más perfecto el orden. En la palabra del Señor nos enseña que un elegido de Dios es para salvación. Si no hay un elegido de Dios, si no hay un administrador de las gracias que Dios ha depositado para que haya salvación en el mundo, no va a haber salvación si no hay un medio. Sin Cristo no había salvación en ese tiempo, hasta que vino Cristo. Y ese legado se lo dio a sus apóstoles, el de ser luminares en el mundo, el de la palabra de la reconciliación, porque nosotros estábamos en contra de la voluntad de Dios y el apostolado nos vino a reconciliar con Dios. Entonces, Él es el que trae el ministerio de reconciliación. Si no hay un enlace, no va a haber un éxito en los otros. Estamos destituidos, ajenos, lejos del reino de los cielos. Pero si existe un siervo de Dios, estamos seguros que hay salvación. Sin Él no puede haber salvación, porque Él es el que tiene la autoridad sobre la tierra para abrir la puerta del reino de los cielos. Pasaron tiempos y 2 tiempos y la mitad de un tiempo para que Dios volviera a levantar a uno de sus escogidos. El alto Dios de los cielos le habló y le dijo: tu nombre será Aarón. Lo haré notorio por todo el mundo y será bendición. Allí fue donde se inició la bendición de Dios para esta era. Un hombre, una mujer salieron de ese lugar. Aquella mujer, compañera de aquel hombre a quien Dios, cosa maravillosa, el alto Dios de los cielos le habló. En el principio el hermano Aarón así llegó. ¿Quiénes fueron los que creyeron? Y el Señor les abrió los ojos, no materiales, sino los ojos del alma,
para que vieran en él lo de Dios, la elección de nuestro Dios. Esto es en el hermano Aarón, ¿verdad? Estas obras, ese inicio, ese trabajo, y de esa manera el hermano empezó a trabajar en la obra del Señor hasta que el Señor le concedió reunir un pueblo aquí en Guadalajara, otro pueblo en México, otro pueblo en Veracruz, otro pueblo en Tampico, en otros lugarcitos. El Señor le concedió reunir eso a ese hombre que, hermanos, no tenía ninguna apariencia material, pero que los que tenían fe fueron enseñados por Dios a reconocer en él como el ungido de Dios, ¿verdad? El que Dios había elegido. El mundo no puede contradecirnos, que el mundo se queda callado, sin poder refutar. Lo tienen que aceptar por los hechos, porque los hechos están manifestándose, y eso es superior a todo. Señor quiso recogerlo y pareciera que iba a estar, hermanos, el fin. El día 9 de junio aproximadamente serían como las 4 o 5 de la tarde, cuando se nos da la noticia dolorosa, muy triste, inconsolable, de que el hermano Aarón había dormido en los brazos de Cristo. Es así cuando Dios, en su plan divino, manifestó el deseo de su voluntad. Dios ya había escogido a su siervo desde antes de la misma fundación del mundo, al hombre que había de continuar con la excelsa labor de difundir el Evangelio que Cristo vino a predicar en un principio. Ignorábamos nosotros lo que ya Dios tenía preparado con anticipación, de que nuestro hermano Samuel fuera el elegido de Dios, el escogido, y que hubiera sido también el que Dios lo manifestara y lo diera a conocer. Ahí la iglesia, en forma total y absoluta, se le entregó. La elección de Dios se manifestó en los corazones de todo creyente, y aún de los que eran extraños, porque escrito está en las Sagradas Escrituras: la obra perfecta de Dios es esta, que creáis en el que Dios ha enviado. Dios les guarde. Aquí los vea delante del Señor. Dios les pague. Dios les bendiga. El Señor les guarde. Dios les bendiga. Dios les guarde. Dios está con ustedes. Dios les pague. El Señor me concede todavía la vida, y el concederme la vida es para que no escuchen de los ancestros, para que no escuchen de los padres, sino para que escuchen directamente de su hermano la bendición que Dios me concedió, que me fue dada por una gracia espiritual. Decía el apóstol Pablo, cada día más humillado delante de Dios. Por su gracia yo soy lo que soy. Él tuvo misericordia de mí y me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Traer el recuerdo, traer con palabras esos instantes de dolor y a la vez de alegría que se confunden. Fueron unos momentos, hermanos, que en los cuales, pues, ¿qué diría su hermano, la iglesia, los hermanos que estaban en el servicio del Señor? Estábamos con algunas incertidumbres, con una intranquilidad y con un dolor muy fuerte, hermanos, en nuestros corazones. Hoy estamos en paz, hoy estamos en bendición, pero no debemos de olvidar lo de atrás. También en ello nos vamos a alegrar nosotros. Y traigo el pensamiento. 44 años. Otra vez lo vuelvo a pensar.
44 años. Y no me alegro en la vida. No me alegro, hermanos, en que su hermano haya vivido ese tiempo. Me alegro en la manifestación de Dios, en la gracia de Dios, en el regalo que de parte de Dios su hermano recibió como una grandeza espiritual aquí, hermanos, sobre la tierra. Fue siempre mi costumbre levantarme como a las 4:30 de la mañana. Desde que estuvo su hermano, más bien desde que el siervo de Dios nos levantaba en ocasiones aquí, cuando fue enviado a Tepic y cuando fue, hermanos, enviado también a Veracruz, levantarme a las 4:30 de la mañana para ver la asistencia de los hermanos a la oración de 5. Por eso, sé, hermanos, que mi sueño que a esas horas tenía para arreglarme desde una media hora antes, pues no era un sueño profundo. Así que lo que Dios me quiso comunicar ese día era entre un sueño, visión. Porque indudablemente mi cuerpo, entre despierto, entre, hermanos, dormido, me veía leyendo Apocalipsis capítulo 10. Quiero anticipar, no me gustaba. Tampoco ahorita, hermanos, la verdad, no me gustaba leer ese libro porque me ocasionaba y me sigue ocasionando temor. Es tan profundo, tiene tantas cosas, pero yo me veía que estaba leyendo los textos del primero en adelante. Estaba, hermanos, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un libro abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Y seguía leyendo su hermano ese capítulo y esos versículos. Continuaba leyendo lo que estaba allí escrito, hermanos, y cuando de pronto me interrumpió algo que me impresionó muchísimo. Fue una voz fuerte que me dijo: tú eres ese ángel. Incitando a mi cuerpo a levantarse, a tomar inmediatamente la Biblia, a abrirla y a leerla. Y como dije, no podía tener ni el capítulo, ni los textos, pues no tengo una mente privilegiada de retención. Y también casi yo nunca leía el Apocalipsis. Así es que grande fue, hermanos, para mí mi sorpresa, que, hermanos, al haber visto que estaba leyendo el capítulo 10 hacía 5 minutos o 7 minutos atrás, grande fue mi sorpresa que, hermanos, empecé a leer otra vez de nuevo, pero ya, hermanos, en mi realidad, en mi conciencia bien despierta, ¿verdad? Pues entonces me sorprendí, porque yo estaba leyendo eso que estaba, hermanos, en el sueño, visión, digo yo, estaba yo, hermanos, exactamente, hermanos, contemplando en la misma forma. ¿Cómo era posible que supiera el libro, el capítulo y los versículos, si los estaba leyendo, los estaba repitiendo, los estaba, hermanos, grabando? ¿Cómo es posible si yo casi no leía ese libro, hermanos, porque me ocasionaba mucho temor? Que yo decía, no puede ser, no puede ser, pero todavía me sorprendí más, ¿verdad? Que era el mismo que yo estaba leyendo. Asustado, cerré la Biblia y empecé a llorar, porque lo
que primero comprendí cuando ya estaba leyendo con mi conciencia bien, hermanos, pues, ¿qué diríamos? Humana. Es que se me estaba revelando a través de esa lectura que Dios iba a levantar a su apóstol Aarón Joaquín. Mi reconocimiento, hermanos, a su glorioso ministerio, a su trabajo incansable, a su entrega sin condición del apóstol Aarón Joaquín, me hicieron pensar que eso que había pasado no era de Dios. Y negarme con gran lloro a dar entrada a los propósitos divinos que ya el Señor estaba declarando. Yo no quise comentar, hermanos, como Moisés cuando oyó la voz de Dios en la zarza. Tampoco quise exponer lo que Jeremías, hermanos, dijo en el capítulo 1, versículo 6. No, sino que acallé. Y no quise consultar con ninguna persona. No hice como Samuel, hermanos, con el sacerdote Elí, sino que llorando, como a las 4:30 de la mañana, me fui, hermanos, al templo a orar, porque no podía aceptar y le pedía perdón a Dios con mucho lloro. Pensé, esto no es de Dios. Y el día llegó y se manifestó cuando Dios quiso volver, hermanos, a mostrar mi elección, pero ahora no en la penumbra, ni en el silencio de la noche, ni en la soñolencia, sino ante miles de testigos que con amargura, dolor, desesperanza e incertidumbre lloraba y lamentaba con el cuerpo ministerial también su hermano, la separación física que ya se había hecho del apóstol Aarón Joaquín. Pues llorábamos, lamentábamos, no sabíamos qué pensar. La iglesia estaba consternada. La iglesia era un sufrimiento y una desesperación. En esa confusión, el hermano Pablo Valdés estaba hablando, y en un lamento, o quizá en una provocación, hermanos, expresó a toda la iglesia: se ha apagado la lámpara de Israel. Y la contestación de la iglesia fue, hermanos, estruendosa. Yo me acuerdo que yo estaba en las bancas de la iglesia cuando oí que dice, no, hermanos, dice, la lámpara de Israel no se ha apagado. Aquí está mi hermano Samuel. Cuando dijo esa palabra, fue cuando Dios hizo la obra. Y empezamos a glorificar a Dios. Toda la iglesia empezó a glorificar a Dios. Y en ese estruendo se manifestó una voz: no. Corrió, hermanos, un hermano y le arrebató, hermanos, el micrófono. Era un hermano que el siervo de Dios le había dado y reconocido el título, hermanos, como profeta. O por la expresión del hermano Pablo Valdés, o por la contestación de la iglesia, puso Dios en su boca los propósitos de bendición para su pueblo, en los cuales era abarcado su hermano Samuel. No, dijo, no nos hemos quedado solos. Aquí está el que Dios ha escogido. Interrogaba a la iglesia: ¿no lo ves tú? Y señalando a mi persona, dijo: vedlo, allí está, es el que Dios ha elegido. Cuando se oye la voz del hermano Pablo Valdés, la lámpara de Israel se ha apagado, surgió una voz y dijo: no, no se ha apagado. Y entonces la iglesia también percibió eso y dijeron: efectivamente no se ha apagado.
Así lo sentimos, que no se había apagado la lámpara de Israel. La lámpara de Israel seguía encendida, pero ya no en el hermano Aarón, ahora en el hermano Samuel. Dios usó a aquel hombre para decir esas palabras. No fue él, fue Dios. Nunca pensó el hermano Aarón en su hermano Samuel, por no llenar los requisitos, las cualidades, el grado de santidad, de experiencia o de trabajo, de frutos que tuviera su hermano Samuel ante los ojos del hermano Aarón. Nunca pensó en su hermano Samuel. Yo estoy seguro que nadie de los ministros de esa época no sabíamos el plan de Dios. Veíamos que él era, hablando ya humanamente, el menos indicado, porque había hermanos que tenían dones. Dios no miró la sabiduría de los demás, la capacidad de los demás, la experiencia de los demás. Vio el corazón del que él había elegido. Y en este caso era el apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores. Fue el que Dios había elegido. Y esa obra no la hicimos nosotros. Esa obra la hizo Dios. De tal manera que a todos nos hizo sentir exactamente lo mismo. Si no hubiera estado esa lámpara espiritual, mística, místico es secreto, místico es encubierto, ¿qué hubiera hecho la noche? El reino de las tinieblas no hubiera atacado con toda su fuerza en la edad chica, en la adolescencia, pero el Señor tenía una lámpara mística y la noche se tranquilizó. Es Él el que me estaba guardando. Satanás hubiera podido hacerlo porque él lo podía, ¿verdad? Pero ni siquiera eso le permitió Dios. ¿Por qué no se lo permitió Dios? Porque estaba oculto. Me hubiera zarandeado, me hubiera arrojado. Pero no, todo quedó en paz. Y doy gracias a Dios porque me conservó la vida, me conservó la salud, me conservó la fuerza, como hasta esta fecha, por su gracia santa, ¿verdad? Los siervos de Dios son desde antes que nazcan, desde antes que el mundo sea formado. Ya están elegidos. Porque Dios ya se había manifestado a nuestro hermano Samuel, aún años antes de que nuestro hermano Aarón durmiera, cuando estuvo de encargado o de pastor en el puerto de Veracruz. Ahí el Señor le dio una revelación. Su hermano se quedó sorprendido, pero inmediatamente en mi corazón y en mi mente resurge la manifestación como si hubiera sido un día antes, lo de aquel sueño que yo llamo visión porque ya no estaba perfectamente dormido, que Dios me había dado en la ciudad de Veracruz. Tú eres ese ángel. Ahora lo comprendía claramente. Ahora lo veía. La alegría y el temor me hicieron estallar en sollozos fuertes y ahogaba, hermanos, los gritos que querían salir de mi boca, hermanos, con mis manos, pues estaba en mi mente aquel sueño, visión. Y viendo el siervo de Dios esa visión y oyendo las palabras, oyó una voz que no era humana, no provenía de la tierra, una voz divina, la voz de Dios. Y le dijo, señalándolo, y ese ángel eres tú, en forma muy directa, y ese ángel eres tú. Solo tenía una palabra, y esa palabra era para Dios. Perdóname, Señor, por no haber reconocido tu voz, por no entender tus propósitos. Señor, perdóname. Y hoy te ruego, una vez que tú me los has hecho comprender, hoy te ruego que me enseñes cómo conducir a tu pueblo. Pon tu gracia, lléname de sabiduría en lo que yo haga. Cuando dejaba, hermanos, de limpiar mis ojos por las lágrimas que lo habían cegado, recuerdo ver al hermano José Chávez frente a mí con su Biblia tomada, hermanos, en sus dos manos y sus brazos extendidos hacia mí, diciéndome: aquí está mi espada.
como serví a tu padre, así te serviré a ti. Pero en ese momento, cuando Dios lo manifiesta y al voltear y verlo, cambió en nuestra presencia. Ya no vimos al amigo, al conocido, vimos una fortaleza grande. Se sintió en ese momento la presencia de Dios. Y todos los ministros, éramos como 70, estábamos todos en el altar. Cuando pasamos cada uno a saludarlo, unos decían, como fui con tu padre, seré contigo. Aquí está mi espada. Daban su adhesión, daban que también ellos lo aceptaban. Pero cuando me tocó a mí, sentí una fuerza tan preciosa que al abrazarlo, no abracé al amigo. De mis labios brotó unas frases, Padre mío, le dije. Y él me estrechó y sentí una fortaleza que nunca había experimentado en mi alma. Y hasta el día de hoy la sigo experimentando. Qué grandes cosas. Es la elección de Dios. En el pensamiento dije yo, sin duda, es el que va a llevar a cabo este trabajo del hermano Aarón. Era el hermano Samuel. Una fila de pastores, diáconos y servidores de Dios. No eran muchos, pero ofreciéndome sus diestras. Y la iglesia demostraba su reconocimiento que Dios le revelaba en una adhesión y comprensión de que su hermano había sido elegido. Sus lloros, sus gritos, estamos contigo. Porque ellos me conocieron pequeño, ellos me vieron jugar, hermanos, delante de ellos, y ahora veían una grandeza que antes no habían visto, y decían, estamos contigo, y con sus manos levantadas, hermanos, gritaban, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. La alegría de sus rostros me hicieron hablar delante de ellos, así como delante del cuerpo ministerial, que yo era niño, que me encomendaba a sus oraciones y a su obediencia, a la tolerancia de mi inexperiencia en el cargo y responsabilidad que Dios ponía sobre mis hombros. Su respuesta se unificaba a la de la iglesia: somos de usted y le seremos fieles. Entonces la iglesia, de un lamento, de un lloro, fue una alegría. Bueno, una bendición excelsa, muy hermosa, muy grande. Yo recuerdo que yo estaba muy contento. Al tiempo que bajó, que me salgo yo de mi banca y voy y lo encuentro y le di un abrazo, como de adhesión, por dos cosas, porque yo le estaba demostrando que lo aceptaba, lo recibía como siervo de Dios, y por la amistad que había entre él y yo. Este es mi testimonio. Esta es la obra de la elección. Esta es la manera en que Dios me ha puesto en este lugar. ¿Quiénes son estos o quiénes serán? Según dice, hermanos, lo que está allí está escrito. ¿Quiénes serán? Vienen con palmas en sus manos. Estos son los que aceptaron su autoridad. Yo me siento feliz de que Dios me haya puesto al frente de ustedes. No lo merecía, pero por su gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Y es aquí, en la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, donde radica el principio de autoridad apostólica. Los creyentes afirman que esta es una manifestación divina, la cual no es otorgado por mérito, ni concilios, votaciones y mucho menos por consanguinidad, sino por la gracia de Dios, la cual transforma, renueva y se manifiesta por medio de la fe. Hablo con plena confianza y seguridad. Samuel Joaquín.
apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no por la voluntad de los hombres, habiéndome Él escogido desde antes que naciera, porque en su plan divino ya existía su hermano para haceros partícipe de esta hermosa bendición. Esta fue, hermanos, la manifestación de la elección. Y la mejor manera de hacer brillar la verdad es exponerla, defenderla, aunque sea rechazada. Nada nos puede avergonzar a nosotros más que esa verdad fuera ocultada. Esto es de Dios. Es por Dios, hermanos, y debemos de guardarla. Dios lo ha hecho así, sea su nombre de bendición para vosotros. Esto hemos de responder. Esto hemos de contestar con toda seguridad. Al hermano Aarón le habló Dios. Y estamos seguros en esa fe. Lo quieran creer o no lo quieran creer, no nos interesa. ¿Y el hermano Samuel? ¿Por consanguinidad? ¿Por qué? ¿Por una revelación de quién? Que se manifestó en todos los hermanos. ¿Lo supo el hermano Aarón? No lo supo. Pero era Dios quien ya estaba manifestando la obra de Dios, ¿verdad? Pero quien sí lo supo fue la iglesia. Por una revelación que Dios puso en el corazón de toda la iglesia del Señor. Yo estaba pidiendo al Señor en esa ocasión y el Señor estaba grabando en la iglesia del Señor un sello. Y puedo decir en ese instante, porque la respuesta fue contundente y grandiosa, el sello de mi apostolado, quien puso esa marca, quien grabó en el corazón de todos los hermanos esa marca, ¿quién fue? Por eso hubo un unísono. Contigo estamos, tuyo somos, te pertenecemos. La elección de Dios viene siendo la misma. Puedo decir, como decía el apóstol Pablo, con toda libertad, quien hizo por Pedro para el apostolado, lo ha hecho por mí para este apostolado. Guárdenlo en su corazón. ¿Lo creen? Es una bendición para ustedes. ¿No lo creen? Pues esto es parte de Dios. Pero yo pido al Señor que la gracia de Dios sea con todos ustedes. En la actualidad, el fruto del arduo trabajo de los apóstoles de estos últimos tiempos es notoria. Y en esta manifestación apostólica, la Iglesia, la luz del mundo, ha conquistado miles y millones de almas. El siervo de Dios, nuestro hermano Samuel, ha diseminado esta doctrina por todo el mundo. En los 5 continentes tenemos presencia de la Iglesia, la luz del mundo. Hemos visto cómo abrazan la doctrina, la enseñanza, cómo creen en el apóstol de Jesucristo sin conocerlo, físicamente sin conocerlo, sino que a través de la doctrina ellos van conociendo al varón de Dios. Y cuando ya Dios hace la obra completa en el corazón de ellos, cuando uno habla de elección, habla del varón de Dios, ellos derraman sus lágrimas de aceptación, de contentamiento, de regocijo, porque Dios les permitió que la obra de Él se eche en sus corazones y aceptar al que Dios ha enviado. Uno ve el cambio, ve la transformación en las almas y ve el convertimiento y ve la obra de Dios en los corazones. Es maravillosa la obra de Dios. Y para mí, no tengo ninguna duda, es como una mañana sin nubes. Para mí, el varón de Dios es el que Dios ha enviado y mi vida es de Él. En Cuba, pues, hemos visto que a pesar de que muchos no han conocido al varón de Dios, ahora lo ven por medio de transmisiones, pero no lo han visto personalmente. Pero otra vez vuelvo a decir, por medio de la doctrina, Dios ha hecho en su corazón la obra y han reconocido que la única doctrina revelada a un apóstol de Jesucristo es la salvación para las almas. Dios no cambia, su doctrina no cambia.
Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. La elección de su siervo fue en aquel tiempo, fue en este tiempo y será hasta cuando Él venga. En este tiempo hay uno solo y su nombre es Samuel Joaquín Flores, por la gracia de Dios. Esta es la elección de Dios. Se ha manifestado. Pero esto es lo que debemos de contestar a cualquiera que demande la razón de nuestra esperanza.